Muy bien, vamos a continuar. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Listo. Entonces, y seguimos con el imperialismo, ¿no? Sí, el imperialismo. Imperialismo, fase superior del capitalismo. ¿Ya? Es el tercer orden mundial. Bien, es el tercer orden mundial. ¿Ya? Un orden a partir de las potencias imperiales post Segunda Revolución Industrial, ¿sí? Y que van a terminar, van a concluir, van a enfrentarse, mejor dicho, la palabra correcta, en la Primera Guerra Mundial, ¿sí? En la Primera Guerra Mundial. ¿Había zonas del mundo poco desarrolladas en ese momento? Sí. África, gran parte de África. Bien. Y gran parte de Asia. ¿Sí? Y gran parte de Asia. Zonas que la hacían bastante atractivas para las potencias europeas, que estaban buscando nuevos mercados. Nuevos mercados. Ese era su interés. ¿Sí? La búsqueda de nuevos mercados. Y obviamente, ¿cómo me aseguro nuevos mercados? Ah, pues me los aseguro con mayor cantidad de colonias. ¿Sí? El dominio colonial, ¿sí? Va a ser, ¿sí? Va a ser el mecanismo para poder controlar mayores mercados y mayores territorios. ¿Sí? Y por supuesto, quien va a destacar de lejos va a ser Gran Bretaña, que es la que más colonias tenía en ese momento histórico. ¿Ya? Bien. Características, neocolonialismo, nuevas colonias.
¿sí? Repito, y algunos países que eran en teoría independientes van a ser neocolonizados. Eso va a ser el caso de muchas de las islas del Caribe, que van a ser ocupadas por Estados Unidos, que va a encontrar lo que acá se conoce como el patio trasero, ¿sí? O el patio trasero, ¿bien? Zona donde Estados Unidos va a encontrar, pues, las condiciones para ocuparlas. Muy bien. Exportación de capitales. La sobreproducción, el crecimiento industrial, ¿sí? Va a permitir que abunden capitales. Y viene la pregunta, ¿y qué hacer con esto? Bueno, ya la solución, enviarla a las colonias, ¿sí? Enviarla a las colonias. Y se van a crear empresas de capital mixto, ¿no? Es decir, con una raíz en la metrópoli, ¿sí? Y otra en el lugar colonial. Bien. Y es el origen de las grandes empresas multinacionales que luego se convertirían en transnacionales, ¿no? Acá aparece la Coca-Cola, por ejemplo, la Bayer, ¿sí? Procter and Gamble, Kimberly Clark, que luego se expandirían por el mundo entero y que hoy conocemos pues como la transnacionales. Hoy se le conoce como las transnacionales, ¿sí? Bien. Y que hoy dominan el mundo, ¿no? Y agreguen algo más, por favor. Es la época en la cual las marcas van a desplazar al producto. Por ejemplo, no se dice
Detergente. Se dice hace. Ahí está. No se dice pasta de dientes. Se dice colinos. ¿Ven? La marca reemplaza al producto. ¿Ya? Muy bien. Una de las principales víctimas de este neoimperialismo iba a ser China, ¿no? El inmenso país, el imperio, pues que estaba en terrible decadencia y que las potencias se lo iban a atacar, pues, ¿no? No tanto con un afán de ocuparla, sino sobre todo de controlar su comercio. ¿Sí? 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 Bien. Y sería en China donde todos sus puertos, ¿sí? Van a ser sus puertos ocupados por las potencias occidentales. Bien, muy bien. Causas, sobreproducción, si hablamos, búsqueda de mercado de materias primas. Tú eres mi colonia, tú me vendes preferentemente a mí o incluso exclusivamente a mí y tú obviamente me compras principalmente a mí. ¿Ya? Esa era la lógica. ¿Ya? Esa era la lógica. Y bueno, por eso el razonamiento indicaba mayor cantidad de colonias, mayores posibilidades de tener mercados favorables. ¿Ya? El control de mercados se va a convertir en el objetivo. Y Estados Unidos, que no había sido nunca, ¿sí?, una potencia imperialista, va a ser el nuevo inquilino, la nueva potencia imperialista de esta época. ¿Ya? Muy bien. El aumento poblacional también tiene que ver porque, pues, el excedente poblacional se veía en las colonias, como Australia, como Nueva Zelanda, que empezaron como colonias penales, ¿no? Y terminaron convirtiéndose en colonias independientes.
Otro factor es el prestigio, ¿no? La idea de más colonias, mayor caché, mayor prestigio, ¿sí? Y por eso había algunas colonias que no necesariamente eran útiles, o sea, no eran rentables, ¿sí? No eran rentables, pero por un tema de prestigio se usaban, se mantenían, ¿sí? Ya. Por ejemplo, las colonias alemanas, ¿no? Hace unos minutos. Alemania no era un país colonial, como surgió tarde, se fundó recién en 1871. No tenía colonias, entonces tenía colonias que no eran rentables, pero las tenía por un tema, sobre todo, de prestigio. Sí, de prestigio. Bien. Ideología, el nacionalismo, pues asociando las cosas, que tiene que ver con el anterior, ¿no? El nacionalismo, la idea del prestigio. Eurocentrismo, ahí agreguen, ahí flechita. La idea de la superioridad europea sobre el resto del mundo. ¿Ya? Flechita, también se le respaldaba el darwinismo social. El darwinismo social. El darwinismo social. ¿Ya? La idea que detrás de las razas hay ideas de superioridad. ¿Sí? Hay razas superiores, razas inferiores. ¿Sí? ¿Cuál es la raza superior? La raza blanca. Raza inferior, la raza negra, amarilla, cobriza. Y con eso se puede justificar la dominación. Bien. La superioridad étnica y cultural. ¿Ya? Y también la difusión del cristianismo. El cristianismo. Bien. Recuerden, las guerras casi siempre tienen causas
pretextos, ¿no? ¿Sí? Causas y pretextos. ¿Sí? Todo el mundo conoce el pretexto, pero no siempre, ¿sí? ¿Ya? Conocemos lo que realmente se quería. Y acá el tema era económico, muchachos. Sí, acá el tema era económico. Acá el tema era un interés económico. Como todas las guerras, temas económicos. La conferencia de Berlín. Alemania, la nueva potencia fuerte, la nueva potencia emergente. No existía nada parecido a los derechos humanos, ¿sí? Convoco una reunión y dice, mira, compadres, vamos a repetir África. Miren el mapa de África. Cortado, línea, recta, línea, gran parte líneas, líneas. ¿Por qué? Porque el mapa se trazó en una conferencia. El mapa se negoció, ¿sí? Se negoció. ¿Sí? Liderado obviamente por Alemania, pues, ¿no? ¿Listo? Ustedes pueden ver quiénes ganaban, quiénes perdían en este reparto de África. Y como Alemania va a aparecer, se enclava ahí, ¿no? África del Sudeste, África Oriental Alemana, Camerún, pero vean, predomina Inglaterra y Francia. Y eso se va a replicar en otras partes del mundo, muchachos. ¿Ya? De lejos, la primera potencia colonial era Inglaterra. Sí, de lejos. Bien. La India, la más grande, la joya de la corona, ¿sí? La joya de la corona, la joya de la corona. Egipto, Sudáfrica, que servían para poder controlar las rutas comerciales. Canadá, Belice, en Centroamérica. Trinidad y Tobago también, en el Caribe. Australia y Nueva Zelanda. ¿Bien? Francia. Bueno, Inglaterra está gobernado por la reina Victoria, ¿no?
Paulatina victoria. Francia, Napoleón III, el peor Napoleón III. Indochina, que sería Vietnam. Argelia, el África Central. Bien. Guayana, en América del Sur. ¿Sí? ¿Ya? Nueva Caledonia, Tahití, en lo que ahora es Oceanía. ¿Sí? En Oceanía. Bien. Alemania, que llegó tarde al reparto, solo recibió Camerún, el África Oriental Alemana, las Islas Marianas, las Islas Bismarck, pero que la verdad, no eran grandes territorios, no eran ricos tampoco, pero venía el tema del prestigio que les dije, ¿no? Todas las perdería luego de la Primera Guerra Mundial. Viene acá, ¿no? Los blancos, la civilización, los negros, la barbarie, ¿no? La superioridad cultural. Vamos a hacer un videito resumen de la Primera Guerra Mundial antes de continuar con la explicación, ¿no? Un videito resumen que he seleccionado para ustedes. Vamos a verlo. En 1914, un joven serbio llamado Gavrilo Princip, perteneciente a una organización llamada la Mano Negra, asesinó en Sarajevo al heredero de la corona de Austria-Hungría. Un mes más tarde comenzó en Europa el conflicto bélico más grande que el mundo había visto hasta el momento. Nosotros somos Martín y Seba de Historia en 10 y en este video vamos a hablar de la Primera Guerra Mundial. Antes de dedicarnos de lleno a la Gran Guerra, empecemos por aclarar quiénes se enfrentaron, dado que sabemos que ese atentado no terminó en un conflicto entre solo Austria-Hungría y Serbia, sino que desencadenó una guerra masiva. En 1914 se activó un sistema de alianzas que dividía a las grandes potencias de la época en dos, la Triple Alianza y la Triple Entente. Si empezamos por la Triple Alianza, su núcleo lo formaban Alemania y su vecino, el Imperio Austrohúngaro, con quien tras un pacto fallido con Rusia formó la Doble Alianza en 1879. La tercera de las llamadas potencias centrales fue Italia, que se sumó en 1882. De todos modos, tras comenzar la guerra, se cambiaría de bando, pero Bulgaria y el Imperio Otomano tomarían su lugar. Frente a ellos se encontraba la Triple Entente, formada principalmente por Francia, Rusia y el Reino Unido, conocidas como las potencias aliadas. Esta se consolidó en 1907, pero sus antecedentes fueron la Alianza Franco-Rusa en 1892 y la Entente Cordiale, pactada por Francia y Gran Bretaña en 1904. Hacia el final de la guerra, como veremos, Rusia se retiraría, pero se sumarían otros países, entre los que destacan Japón y, sobre todo, los Estados Unidos. Ahora, si pensamos en quiénes lucharon y cuál fue el detonante, no podemos evitar preguntarnos cómo un hecho tan puntual llevó una guerra de semejante escala. Es una de las polémicas sobre la que más se ha escrito en toda la historia del mundo. Entre las causas de la Primera Guerra se incluyen todos esos hechos, procesos e ideas que crearon las condiciones necesarias para que el conflicto estallara. Existen algunos factores clave en los que todos los historiadores coinciden: el nacionalismo, el militarismo, el imperialismo, el sistema de alianzas que ya mencionamos. La guerra fue propiciada por la inestabilidad internacional que provocaba la constante competencia entre las potencias por mantener o aumentar su poder y su estatus. El desarrollo de los nacionalismos fomentó esa competencia y generó un patriotismo exagerado. El militarismo también tuvo mucho peso. Por un lado, el gasto en armamento y tropas aumentó drásticamente, creando lo que se conoce como la paz armada, una carrera armamentista en la que nadie quería quedarse atrás. Esto dio también más peso a los militares en la toma de decisiones. Además, el militarismo alcanzó a los ciudadanos y líderes, que en muchos casos vieron con buenos ojos la guerra.
Por último, el imperialismo aportó a la inestabilidad siendo otro de los elementos por los que competían. Además contribuyó al carácter mundial de la guerra, tanto por algunos de los escenarios en los que se combatió, como por el origen de parte de las tropas. En este contexto se puede entender mejor ese sistema de alianzas. Alemania, que se había unificado tras vencer en la guerra franco-prusiana, buscaba competir económica y militarmente con Inglaterra. Su principal aliado era el Imperio Austrohúngaro, a quien le preocupaba mantener su influencia en los Balcanes mientras veía la decadencia del Imperio Otomano. Eso explica el acercamiento entre Rusia, con intereses en la misma región y con sus propios problemas internos, y Francia, que guardaba grandes resentimientos hacia Alemania y temía su rápido crecimiento. Por último nos queda Gran Bretaña, que se mantuvo aislada hasta que comenzó a considerar que Alemania podía ser una amenaza. En medio de este clima tan tenso, se dieron 4 crisis internacionales que los historiadores suelen considerar los antecedentes de la guerra. 2 en Marruecos en 1905 y 1911 y 2 en los Balcanes a partir de 1908 y de 1912. Las marroquíes reflejaron los conflictos existentes entre Francia, Alemania y el Reino Unido, y las balcánicas entre Rusia, el Imperio Austrohúngaro y Alemania. Cualquiera podría haber desatado la guerra, y si bien no lo hicieron, contribuyeron a consolidar las alianzas y la militarización preventiva. Las más importantes fueron las balcánicas, que deterioraron la relación entre Austria-Hungría y Serbia e influyeron en el atentado de Sarajevo. Tras la muerte del archiduque Francisco Fernando el 28 de junio de 1914, los engranajes se pusieron en marcha. El 23 de julio el Imperio Austrohúngaro dio un ultimátum a Serbia, declarándole la guerra 5 días después. Rusia movilizó sus tropas y el 1 de agosto Alemania le declaró la guerra. Tras 2 días hizo lo mismo con Francia. La guerra tuvo 2 frentes principales, Europa Occidental y Europa Oriental. Empecemos por Occidente, donde Francia y Alemania representan el centro del conflicto. Al principio, ambos intentaron aplicar sus planes preconcebidos, pero tanto el plan Schlieffen alemán como el plan 17 francés fueron demasiado optimistas y no pudieron prever lo dura que sería la guerra. De todos modos, las cosas empezaron bien para Alemania. Comenzaron atacando a Bélgica, lo que les permitió luego entrar en territorio francés. Los franceses y la reducida fuerza de expedición británica sufrieron duros reveses en la frontera, especialmente en la zona de las Ardenas y Alsacia-Lorena. Los muertos comenzaron a contarse entre las decenas de miles, algo que sería la norma en esta guerra. El ejército alemán llegó a estar a escasos kilómetros de la ciudad de París, pero en lugar de atacar directamente la capital, decidieron rodear a las tropas francesas, dejando descubierto su flanco y dando al Entente la oportunidad de producir el Milagro de Marne, batalla en la que Alemania fue derrotada y forzada a retroceder. Esta fue la muerte del plan Schlieffen y el comienzo de lo que se conoce como la carrera hacia el mar, en donde ambos bandos buscaban controlar los puertos más importantes del norte de Francia y Bélgica. La naturaleza de la guerra cambió en este momento y en paralelo se comenzaron a delimitar extensísimas líneas de trincheras, zanjas enfrentadas excavadas en la tierra en donde se resguardaban los soldados y desde donde peleaban entre sí. El frente quedó prácticamente estancado gracias a esto. Durante 1915, los alemanes se dedicaron principalmente a fortalecer sus fortificaciones, mientras la Triple Entente intentaba quebrarlas. Pero la defensa y el armamento de Alemania resultaron ser ampliamente superiores. De todos modos, si bien las fronteras prácticamente no cambiaban, en las múltiples ofensivas se perdían miles de vidas de ambos bandos, propiciados por los nuevos armamentos como el gas de cloro introducido por Alemania. Esta fue una de las armas más terribles que debieron sufrir los combatientes. Ya en 1916, el Frente Occidental vivió 2 de las batallas más conocidas de la guerra, la Batalla de Verdún y la Batalla del Somme. En la primera se enfrentaron Alemania y Francia. La estrategia alemana era desangrar al ejército francés, forzándolo a buscar recuperar constantemente Verdún, un territorio muy especial para los franceses. Francia terminó venciendo, pero la batalla se extendió de febrero a diciembre y provocó cientos de miles de bajas para ambos bandos. En la batalla del Somme, en cambio, lucharon principalmente Alemania y Gran Bretaña con un resultado parecido. Si bien no hubo un ganador contundente, se lo considera un triunfo aliado, y su costo humano fue también altísimo, especialmente para los británicos. Tras esto, Alemania cambiaría su estrategia, pero pasemos primero al frente oriental, para ver cómo se desarrolló en paralelo hasta este momento de quiebre. Contrario al estancamiento en Occidente, este fue muy cambiante y a pesar de que el conflicto comenzó con un incidente entre Austria-Hungría y Serbia, las acciones de Rusia y Alemania fueron las que marcaron el ritmo. Estallada la guerra, el primer objetivo del Imperio Austrohúngaro fue Serbia, la acusada por el atentado. Rusia, en cambio, tenía 2 enemigos en la Triple Alianza. Por un lado combatía a Alemania en el norte y Austria-Hungría en el sur. En el norte, Rusia comenzó triunfando, pero luego empezó a sufrir importantes derrotas como en la batalla de Tannenberg. En el extremo oriente, mientras tanto, el Imperio del Japón atacaba a las colonias alemanas. Pero el problema de Alemania era que para 1915 Austria-Hungría ya estaba al borde del colapso. No solo había fracasado contra Serbia y era superada por Rusia, sino que también Italia la había traicionado y se había sumado al bando del Entente por la promesa inglesa de obtener nuevos territorios.
Por eso Alemania debió salir al rescate, emprendiendo una ofensiva que conquistó Serbia y frenó a Rusia. Bulgaria, enemiga de Serbia, se sumó a la alianza para asistir en la ofensiva en este momento. En ese mismo año, el Imperio Otomano, que se había sumado a la Triple Alianza el año anterior, principalmente por sus conflictos con Rusia, consiguió también victorias como en la batalla de Galípoli. De modo que la situación no fue favorable ese año para los aliados en Oriente. 1916, sin embargo, fue diferente. La ofensiva Brusilov, una gigantesca campaña rusa centrada en Rusia, fue un éxito importante. Pero para principios de 1917, la pérdida de vidas y la crisis de abastecimiento tenían tanto al Imperio Austrohúngaro como al ruso en condiciones críticas. Así llegamos al año 1917, punto de quiebre de la guerra tanto en Oriente como en Occidente. La Entente perdería un importante aliado, pero ganaría uno aún más determinante. Empezando por el frente oriental, tenemos que hablar de la Revolución Rusa, que comenzó en 1917 y que trajo el fin del gobierno del zar Nicolás II. La dura situación impuesta por la guerra contribuyó al estallido de las revueltas, y si bien el nuevo gobierno de Kerensky decidió continuar luchando al principio, nuevas derrotas frente a Alemania, deserciones masivas y la revolución bolchevique de Vladimir Lenin pusieron el punto final. Rusia firmó entonces un armisticio en diciembre y al año siguiente el Tratado de Paz de Brest-Litovsk. Mientras tanto, en Occidente, el cambio de estrategia de Alemania resultó ser contraproducente, ya que facilitaría la entrada de Estados Unidos a la guerra. Al haber trabado el frente con Francia, los alemanes volvieron a recurrir a la guerra submarina sin restricciones como lo habían hecho antes. Esto significaba permitir a los submarinos atacar cualquier barco que navegara en la zona de guerra. El objetivo principal era asfixiar los suministros británicos, forzando a la Entente a firmar la paz. Pero el principal proveedor de Gran Bretaña era Estados Unidos, y Alemania sabía que el hundimiento de sus barcos arrastraría a los norteamericanos a la guerra, pero esperaba conseguir la rendición de los aliados antes de que se movilizaran y llegaran al continente. Al principio las cosas parecían ir de acuerdo al plan, pero a principios de abril de 1917, tras el hundimiento de varios barcos norteamericanos, el presidente norteamericano Woodrow Wilson llevó al Congreso la declaración de guerra. Durante el resto del año, Alemania buscó defender sus posiciones terrestres, mientras que esperaba que la guerra submarina asfixiara a los británicos. Pero para 1918 tomaron conciencia de que el desgaste era demasiado alto y que no podrían sostener la guerra durante mucho tiempo más. Necesitaban forzar a la Entente a declarar la paz en condiciones favorables, por lo que optaron por una última gran ofensiva. Al principio esta fue exitosa y lograron quebrar las trincheras y avanzar, pero para julio la cantidad de muertos y la baja en la intensidad del avance llevó a un punto muerto. Fue entonces el turno de los aliados, quienes contaban ahora con más de 1 millón de soldados norteamericanos reforzando sus filas. Para el mes de septiembre habían quebrado las defensas alemanas y era evidente que estos ya no tenían ninguna posibilidad de recuperarse. En octubre hubo motines tanto en la armada como en las ciudades, y el 9 de noviembre el Kaiser abdicó. Friedrich Ebert, el líder de los socialdemócratas, proclamó un modelo republicano y 2 días después firmó un duro armisticio con los países de la Entente, indicativo de lo que vendría después. La guerra terminaba entonces en Europa en el 11 de noviembre de 1918. Al año siguiente, el Tratado de Paz de Versalles y sus acompañantes marcarían cómo quedaría el mundo tras la guerra. No tenemos la más mínima idea de lo que es una guerra. No es lo más brutal que hay, estimados amigos. ¿Sí? Es un brutal que es. En la Primera Guerra Mundial, también conocida como la Gran Guerra, marcó un antes y después en la historia del mundo. Para algunos, 1914 es el inicio, ¿sí? El inicio de la, del siglo XX, ¿ya? Es el inicio del siglo XX para algunos. Bien. Porque marca una diferencia fundamental, ¿sí? Una diferencia fundamental en esta parte del mundo, en todo el mundo. Fue una primera guerra en 3 continentes. Bien. Y como toda guerra, bajo un pretexto, una causa es económica. El surgimiento de Alemania altera el orden, ¿sí? Altera el orden. El equilibrio.
Bien. Y esta política de alianzas lo mantenía en el equilibrio con las justas. El gran problema era Alemania, que tenía que pelear en dos frentes, occidental y oriental. ¿Sí? Y esa va a ser la causa de su derrota. ¿Sí? La causa de su derrota. ¿Ya? Es difícil sostener una guerra en dos frentes. ¿Sí? Bien. Ay, no conozco un caso, o sea, puedo equivocarme, no conozco un caso en que un tipo, una guerra de ese tipo haya podido sobrevivir. Bien. Pero por lo menos Alemania en la primera, en la segunda, pudo superar eso, ¿no? Bien. La idea de Alemania era una rápida victoria en el frente occidental, que era más pequeño, y luego ir con todo contra el frente oriental, que era mucho más grande, en tamaño me refiero. Pero su aliado Austria-Hungría no era un Estado nacional unificado. Era más un problema que una gran ayuda. Y además que Italia se cambia de bando. Italia, que ambicionaba territorios del Imperio Austrohúngaro, dijo, más me conviene acá que allá. ¿Sí? Bien. Entonces, en sí, el eje de la guerra por los imperios centrales, ¿sí? Va a ser Alemania. Pero su plan no funcionó. No pudo vencer rápidamente a Francia, aliada con a los franco-ingleses, para ser exactos, y la guerra se eternizaría en el frente occidental en la guerra de trincheras. En el lado oriental, Alemania consiguió grandes ventajas, ¿no? Derrotó en Hindenburg Paul von Hindenburg, que luego sería presidente de Alemania y sería quien nombre a Hitler canciller, lograría grandes victorias en los lagos más o menos y Tannenberg. Finalmente, el frente oriental se desmoronaría por la Revolución Rusa, pero en lo cual hay un consenso en todos los historiadores es que el frente oriental se cayó muy tarde, pues. Ya Alemania, cuando envió todas sus tropas contra Francia e Inglaterra, ya esta contaba con la ayuda de los Estados Unidos. Bien. Entonces, la guerra se alargó porque ningún frente quiso ceder. Inglaterra, Gran Bretaña tenía la ventaja de ser una isla y es la principal potencia marítima. Por eso Alemania
se le ocurrió la idea de hacer una guerra submarina. Hundir todos los barcos con bandera inglesa o con ruta a Inglaterra. Bien, muy bien. ¿Cuál el pretexto? El pretexto que encontró Estados Unidos para intervenir en la guerra era el hundimiento de Lusitania, un transatlántico donde había pasajeros norteamericanos. Y el telegrama Zimmermann, donde al Zimmermann, ministro de Relaciones Exteriores de Alemania, le enviaba a México una invitación que participe en la guerra. Lo que era un absurdo total, pues, muchachos. México, que estaba en plena Revolución Mexicana, no estaba en condiciones de participar en ninguna guerra. ¿Ya? Pero la razón era otra. La realidad era que Estados Unidos, la banca norteamericana, financiaba a los aliados. Si los aliados perdían frente a Alemania, ¿quién iba a pagar? Por eso la banca presionó para que apoye, pues. Y ya con Estados Unidos, pues, se rompe todo equilibrio. Se rompe todo equilibrio. Bien. Por más que Alemania intentó aprovechar el retiro de la Unión Soviética, ya era tarde para Alemania. ¿Sí? Y en el último contraataque alemán, en la última batalla de Verdún, Alemania es derrotada, obligada a retroceder, y Hindenburg y Ludendorff, que eran los que realmente mandaban en Alemania, entendieron que era inevitable rendirse. ¿Sí? Y en el armisticio de Compiègne, Alemania se rinde frente a los aliados. Bien. Bueno, se va a buscar la paz. Y esta se va a firmar en Francia, en Versalles. Woodrow Wilson, presidente de Estados Unidos, obviamente el país más poderoso del mundo, ya para esa época nadie lo podía discutir, viaja hasta Europa con sus ideas de autodeterminación, respeto a los países, un nuevo orden mundial. ¿Sí? Un nuevo orden mundial. Bien. Francia tenía un gran objetivo. Su objetivo era asegurarse que Alemania no pueda volver a levantarse. Que no exista un revanchismo alemán. ¿Ya? Que no haya un revanchismo. Y por eso la idea era, primero, que Alemania
se eche toda la culpa de la guerra. ¿Ya? Segunda, que reduzca significativamente su ejército. Que la frontera con Francia sea desmilitarizada. Bien. Y además, asumir el costo de la guerra, la reparación de guerra. Una cantidad fabulosa. Bien. Que Alemania nunca terminó de pagar. Como decía en Alemania se conocía como el Diktat, el dictado de Versalles. ¿Logró debilitar a Alemania? No. ¿Logró que no haya revanchismo alemán? No. ¿Sí? No logró lo que buscaba. Lo único que generó fue movimientos revanchistas, movimientos nacionalistas. Que 20 años después darían inicio a la Segunda Guerra. Bien. Consecuencias, 20 millones de fallecidos, ¿no? 2/3 partes de la población peruana. Y eso sin contar los minusválidos, los lisiados, los que ya nunca podrían volver a tener una vida normal. ¿Sí? Bueno, los perdedores se disuelven, ¿no? Turquía, se disuelven los Balcanes, Austria-Hungría, se convierten en dos pequeños países. La gran potencia que más fue perjudicada fue Austria-Hungría. Desapareció del concierto de grandes potencias. Y bueno, Rusia ni siquiera pudo terminar la guerra, ¿no? Aparecen nuevos estados o incluso reaparecen otros. Reaparece Polonia, por ejemplo, luego de 150 años. Que está ocupado por Rusia, por Alemania. ¿No? Reaparece Finlandia. Y aparece Estonia, Lituania. Yugoslavia se crea también. Yugoslavia, los eslavos del sur. Se junta Serbia, Croacia, Bosnia, Montenegro, Eslovenia, para ser un país más grande, más viable, pero fracasó y hoy Yugoslavia no existe. Hoy Yugoslavia no existe. Checoslovaquia también surge, ¿no? También no funcionó hoy. Es República Checa y es Eslovaquia. Sí, muy bien. Y Woodrow Wilson intentó impulsar una nueva sociedad de naciones, una sociedad que reúna a todos los países en un nuevo orden mundial. Fracasó, en primer lugar, porque Estados Unidos no participó. Finalmente, Estados Unidos ni siquiera reconoció a todo de Versalles. Y si la potencia más importante no lo reconoce, ya se entiende pues que va a fracasar, ¿no? Muy bien, muchachos. Hemos terminado, hemos terminado, hemos terminado. Estaría pendiente las claves, ¿no? Las claves. A ver, vamos a ver.
Vamos a ver, ya para terminar con honor. Muy bien. Como el fascismo y el nazismo. No, muy bien. La 1, Alemania. La 2, Bélgica. La 3, Deutsch. La D, Deutschland, alemán en alemán, Alemania en alemán. La 4, Eslovenia, Escocia. Y la 5, Austria. Y la 5, Austria, ¿no? Entonces, la 4, la E, la 5, la A. ¿Ya? Muy bien. Eso sería todo. Nos vemos, ¿ya? Hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana, ¿ya? Cuídense mucho. Hasta luego. Chao, chao. A estudiar. ¿Sí? Y a estudiar. Muy bien. Hasta luego. Fuerte abrazo. Hasta luego, profesor. Jóvenes, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Soy el docente José Ramos. En esta oportunidad les voy a exponer la semana número 6 del curso de Economía. Ya ha sido un reemplazo de un último minuto por una emergencia de su docente titular. Entonces yo le voy a comenzar a dictar la clase de la semana sexta. ¿Ya? A ver, vamos a ver. Vamos a ver, un segundo, por favor. Vamos a compartir. Listo. A ver. Listo. Vamos a comenzar la semana número 6. Por favor, me confirman si se puede visualizar mi PPT. Si lo pueden confirmar por micrófono sería genial, porque como estoy en modo presentación, no puedo ver los chats. Así es que si me confirman, sería genial. Sí se ve, profesor. Listo, muchas gracias. Conversamos. Ya, comenzamos entonces. Bueno, nos toca hablar de lo que es el consumo. Comenzamos la semana número 6. Sabemos que el consumo es una de las etapas de la fase económica, del flujo económico en general. Recuerden que nosotros comenzamos con la producción, que donde se crean los bienes y servicios. Tenemos después la circulación, donde los bienes y servicios son trasladados a sus mercados. Ahí confluyen tanto ofertantes como demandantes, determinan los precios. De ahí viene la otra fase, que es la distribución. La distribución es la fase en la cual se retribuye o se paga a los factores de producción que intervinieron en la etapa de producción. ¿Ya? Y en este punto, la cuarta etapa sería el consumo, donde los bienes y servicios, después de ser adquiridos en los mercados, son consumidos, ¿no? Son utilizados. ¿Ok? Entonces, ahí como ven las figuras, está tan claro que el agua. Entonces, el consumo puede dividirse de varias formas, ¿no? En realidad podemos hacer una división del consumo de muchas formas. Por ejemplo, tenemos el consumo humano directo. Cuando decimos que el consumo humano es directo, cuando tomamos los bienes de la naturaleza y no les hacemos ningún tipo de transformación o cambio, prácticamente los consumimos como están, ¿no? Por lo general son las frutas, ¿no? Las frutas es lo que nosotros por lo general es lo que directamente lo consumimos de la naturaleza, ¿no? Lo lavamos y lo podemos comer, o también lo podemos licuar y hacer un jugo, ¿no? Ahí no hay ningún también cambio, porque lo tomamos directamente de la naturaleza, no hay ningún cambio estructural o de manufactura dentro del producto. Así podemos comprar un pescado o consumir un pescado directamente del mar
¿no? Lo lavamos, etcétera, lo desvisceramos y lo consumimos directamente en la naturaleza. El árbol también, yo puedo agarrar talar un árbol y consumirlo directamente como leña, ¿no? Y lo consumo directamente, eso es el consumo humano directo, ¿ya? Entonces, en general, toda materia prima que venga de la naturaleza y directamente para satisfacer el consumo humano es un consumo humano directo, punto. Entonces, ¿cuándo será indirecto? Indirecto será cuando hay una transformación de esas materias primas en productos finales, ¿no? Esa transformación requiere un proceso productivo, requiere un proceso industrial. Por ejemplo, el mismo pescado que yo pesqué en el mar, redundando, ¿no? No me lo como directamente, en un ceviche o frito, sino que se lo llevan a una empresa para que lo procesen y lo hagan conserva de pescado. Obviamente ahí ya es un producto final, es un producto transformado. Es el mismo pescado, efectivamente, pero ya con un proceso industrial incluido. Y te lo van a presentar o vender para tu consumo en una lata. Entonces sería consumo humano indirecto, ¿no? ¿Ok? Esa es la gran diferencia entre consumo humano directo y consumo humano indirecto. ¿Qué más podemos decir? Por ejemplo, también podemos decir a ver, ¿qué te puedo decir? Quiero comprar más. Compro duraznos del mercado. Compro duraznos. Por lo general, cuando compro los duraznos, llego a mi casa, los lavo. Los lavo y directamente me los como. O hago un jugo, consumo humano directo. Porque no hay ninguna transformación industrial en ese producto. Pero si ese durazno lo consumo en una lata de duraznos ya procesado, con miel, con todo eso, ya vendría a ser consumo humano indirecto porque el durazno ha sido procesado mediante un proceso industrial. Por lo tanto, cuando llega a ti como consumidor final, llega en una lata, ¿no? La carne también. A veces viene carne procesada, ¿no? La carne la podemos consumir directamente de los mataderos y las compramos directamente del mercado, porque simplemente la cortan, la dividen y la consumimos. Pero otras empresas agarran esas carnes, pasan por un proceso industrial y las empaquetan. Y esos paquetes, ¿dónde lo compramos? En Metro, en Plaza Vea, en Wong, ¿no? Donde vemos productos ya embolsados, ¿no? Ese producto ha recibido un proceso industrial porque tiene obviamente algunos conservantes para que puedan tener un tiempo de vida mayor, etcétera, ¿no? Entonces tiene un proceso industrial. Entonces, todo producto o toda materia prima, perdón, que tenga un proceso industrial, ¿no? Y, y que llegue ese producto al consumidor, entonces estamos hablando de un consumo humano indirecto. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Ese es el tema que debemos tener presente. Hasta aquí, ¿tenemos alguna pregunta? Profesor, ¿y el atún sería consumo humano indirecto? Claro, el atún en conserva, Está bien, profesor. ¿ya? Pero si yo voy al mar y me cazo un atún así grandote de 50 kilos y lo consumo directamente, entonces sería consumo humano directo. No le he hecho ningún proceso industrial. Esa es la diferencia. Deben tener presente. Cuando tiene un proceso industrial y llega al consumidor final, nosotros, consumo humano indirecto. Cuando no tiene ningún proceso industrial la materia prima y lo consumimos directamente, entonces consumo humano indirecto. Así de sencillo. Ok, Sí, profesor, gracias. ya listo. Dentro del tema del consumo, dentro del consumo, dentro del Estado peruano, nosotros tenemos un organismo que se encarga de velar o llevar un control sobre la población de acuerdo al nivel de ingreso que tiene o el nivel de consumo, ¿ya? Esa empresa, esa institución del Estado que se encarga de poder evaluar el nivel de ingreso y de consumo de las familias, se llama el INEI, que es el Instituto Nacional de Estadística e Informática, que es una institución del Estado que no solamente se encarga de levantar los censos nacionales, los censos poblacionales, los censos de hogares, ¿no? También levanta la información para la canasta básica de consumo, etcétera, 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 ¿no? También hace este tipo de evaluación, levantar el nivel socioeconómico de las familias peruanas,
¿no? Entonces, de acuerdo a esa información que ha tabulado a nivel nacional, puede identificar o dividir el consumo de acuerdo al nivel de ingreso que tiene, ¿no? Obviamente que ustedes saben muy bien que el consumo es una relación directa del ingreso. ¿Por qué? Porque yo consumo más si tengo dinero. Si yo tengo dinero, puedo comprar más cosas y consumir más. Pero si tengo escasos recursos, obviamente voy a consumir menos productos, ¿no? Sobre todo los productos que son para satisfacer las necesidades primarias y también las secundarias, ¿no? Y por ahí alguna terciaria en caso yo tenga dinero. Entonces, ¿qué ha descubierto el INEI? El INEI, después de haber hecho un censo nacional, descubrió que hay muchas familias peruanas, un gran porcentaje, que viven en una extrema pobreza, en pobreza y extrema pobreza. Ellos han determinado que estas familias, o personas individuales o familias, tienen un ingreso, por ejemplo, en el caso de la extrema pobreza, de una persona han determinado que tiene 201 soles de ingreso. ¿Cómo lo obtuvo? Muy sencillo. Ellos evalúan, de acuerdo a esa estadística, a ese análisis, a ese tipo de levantamiento de información, que esta persona lo más probable es que sea un reciclador, o que compre cosas, o que venda cosas usadas, ¿no? Que por lo general, cosas muy pequeñas donde solamente le va a generar 201 soles por persona al mes. Obviamente con 200 soles no vas a poder sobrevivir, ni siquiera vas a poder cumplir o satisfacer tus necesidades primarias. Por ejemplo, la alimentación, ¿no? Y para las familias de 4 personas se ha determinado que es 764 soles, que obviamente es mucho menor que el mínimo, ¿no? Mínimo legal. ¿Qué más podemos decir? En el caso de la pobreza, que obviamente es otro tipo de situación económica que no es tan mejor que la anterior, sino que las dos tienen mucha oportunidad, podemos encontrar que la pobreza también puede satisfacer sus necesidades primarias, quizás a las justas, ¿no? Obviamente quizás un poquito mejor que lo que están en extrema pobreza. Se ha determinado que una persona en este tipo de estrato se encuentra individualmente, puede llegar a ganar 378 soles, ¿no? Quizás reciclando, igual, vendiendo productos usados, ropa vieja, reciclando, etcétera, ¿no? Y como familia de 4 personas, 1.440. Eso es lo que ha determinado el INE. Yo creo que las fotos que ustedes ven es ampliamente muy didácticas. Ustedes pueden entender que donde no se pueden, por ejemplo, pueden ver que no se pueden satisfacer la necesidad de vivienda, por ejemplo, ¿no? Recuerden que las necesidades primarias son aquellas que son vitales para la vida. Está la alimentación, el vestido, la vivienda, la salud, ¿no? Son los principales, ¿no?, que se consideran. ¿Qué más? Entonces, como ya el INEI determinó cuáles son los estratos donde podemos encontrar la grandes cantidades de población que están en extrema pobreza y pobreza, a este tipo de estratos les decimos personas vulnerables, ¿no? Que es una palabra que se ha utilizado muchísimo en la pandemia, ¿no? Básicamente los bonos universales han ido a estas personas. ¿Y cómo se han determinado eso? A través justamente de las encuestas o el levantamiento de información que hizo el INEI. Esa información va al MIRIS, al Ministerio de la Mujer, y esa información es la que se utiliza para poder identificar qué personas necesitan ser protegidas, ¿no? Sobre todo aquellas personas que están en pobreza y extrema pobreza, y a ellas se les asignó el bono, ¿no? Que ha habido varios bonos desde que comenzó la pandemia. Y creo que va a haber uno más y creo que ahí termina, ¿no? Porque ya prácticamente la quinta ola del COVID-19 ya ha concluido. Por lo tanto, ya el COVID-19 viene a ser como otra enfermedad que la tenemos, pasa a ser una enfermedad endémica. ¿Qué quiere decir una enfermedad endémica? Que va a estar siempre con nosotros, ¿no? Que vamos a recaer en un momento, habrá una ola que otra, pero va a estar con nosotros siempre, de ahora en adelante, como la gripe, como el sarampión, ¿no? Va a estar con nosotros en adelante. Por eso se le dice una enfermedad endémica, ¿no? Entonces, obviamente, con toda esa información, pues se ha logrado identificar a aquellas familias que están en pobreza y extrema pobreza, y ellos son los que han recibido preferentemente el bono por ser personas en situación vulnerable. No tienen trabajo, tienen escasos recursos para poder satisfacer sus necesidades, etcétera, etcétera. Pero no solamente también ha logrado identificar aquellos tipos de rubros de personas, también ha logrado identificar, por ejemplo, aquí, por ejemplo, podemos ver la evolución del ingreso
de las personas individuales, tanto en pobreza como extrema pobreza, desde el 2011 hasta el 2021, ¿no? Como vemos ahí, es poquísimo, pues, ¿no? En realidad, la verdad, muy pocas personas pueden vivir con eso, ¿no? Sobre todo los que están en extrema pobreza, ¿no? Y es justamente ahí donde se tienen, en ambos debe ponerse mucho el foco cuando se desarrollan programas sociales, ¿no? ¿Qué más podemos decir? También tenemos otros tipos de niveles de consumo que obviamente tienen otro tipo de característica. Por ejemplo, los que están en una holgura son aquellas personas que por lo general pueden satisfacer sus necesidades primarias, secundarias y por ahí algún lujo de una terciaria. Son aquellas personas que tienen profesiones, que tienen una carrera universitaria, ¿no? Que tienen ya un estatus ganado en la sociedad, ¿no? Que viven en una clase media por lo general, hasta clase media alta podría ser. Pueden darse un lujo de vez en cuando, comprarse un reloj Rolex, comprarse un auto, etcétera, ¿no? Ellos son los que están prácticamente en lo que es el estrato de holgura. Y ni qué decir lo que están en el estrato de riqueza, porque son aquellas que pueden satisfacer todas sus necesidades, prácticamente, ¿no? Tanto primarias, secundarias como terciarias. Tienen una capacidad de ahorro e inversión, sobre todo, son aquellos personas que son dueños de empresas, son millonarios, muestran mucho el lujo que ellos gozan, en base obviamente a la riqueza que tienen, etcétera, etcétera, ¿no? Esos son los 4 niveles que se han identificado por el INEI, ¿no? Pero no es el único. No es el único tipo de distribución que se puede hacer. Hay otras empresas que también hacen otro tipo de distribución de niveles de consumo. Lo hacen a nivel de estratos socioeconómicos o nivel socioeconómico, NSE, ¿no? Ahí lo podemos ver. No solamente lo hace el INEI, también hay otras empresas privadas que hacen ese tipo de encuestas. Ipsos Apoyo, por ejemplo, hace una encuesta de hogares, ¿no? Que Ipsos saben muy bien que es una empresa privada, particular, que por lo general participa mucho en lo que son las encuestas de las elecciones presidenciales, regionales, municipales, ¿no? Entonces ahí tenemos uno de ellos. Por ahí puede ser también, puede estar Ipsos, puede estar Arellano Marketing y otras empresas de investigación de mercado, ¿no? Que también pueden hacer ese tipo de trabajo. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Qué más podemos decir? Ahí podemos encontrar, por ejemplo, que el nivel socioeconómico A representa el 2% de la población, con respecto al E, que es el 34%, ¿no? Obviamente, ¿por qué el 2%? Porque son muy pocas personas que concentran mayor riqueza. Y acá el D son muchísimas personas que concentran menos riqueza, ¿no? Y acá lo podemos ver básicamente en el ingreso promedio por familia. El nivel socioeconómico A, 12.660. Y el nivel socioeconómico E, 1.300 como familia, ¿no? ¿Te das cuenta? La gran diferencia. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, es otra forma de poder evaluar los niveles socioeconómicos, ¿no? Desde la A hasta la E. Y ahora vamos a pasar a algo nuevo, que es la canasta de consumo. La canasta de consumo es como dice el nombre, una canasta, ¿no? Y de consumo quiere decir que los productos que nosotros vamos a consumir en promedio, o lo que por lo general consumimos siempre, ¿no? Este tipo de definición o tipo de evaluación o de método de investigación lo ha diseñado el INEI, ¿no? Lo que busca el INEI es que se pueda identificar cuál es la canasta básica de consumo de una familia promedio, ¿no? ¿Qué es lo que consume por lo general? Entonces, de acuerdo a esa información, a ese tipo de investigación que debería hacer, comienza a clasificar todos los bienes y servicios de acuerdo a ciertos rubros. Esos rubros ustedes lo ven ahí justamente en el índice general, ¿no? Habrán rubros de alimentos y bebidas, vestido y calzado, alquiler de vivienda, muebles y enseres, cuidados y coordinación de la salud, transporte y comunicaciones, esparcimiento, servicios de cultura y enseñanza, otros bienes y servicios, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que, por ejemplo, una familia promedio, si consume, por ejemplo, agua o líquidos, entonces ese rubro, ese producto, ¿dónde irá? A la canasta de alimentos y bebidas. Si voy a la tienda y compro ropa, irá a lo que es vestido y calzado. Si no tengo casa y alquilo mi vivienda, o alquilo una vivienda, irá a alquiler de vivienda. Si necesito yo comprarme mobiliario, porque muebles para la casa, ese rubro irá a muebles y enseres. Si tengo que básicamente irme
Irme a una clínica o un médico o una posta médica será cuidados y conservación de la salud. Si necesitaré celular o cable o televisión por cable, será transportes y comunicaciones. Si será un tema de esparcimiento, quiero ir al cine o quiero ir a un teatro o estudiar algo, va directamente a enseñanza. Y otros bienes y servicios van en el 8, ¿no? Entonces, por lo general, busca clasificar todo lo que nosotros consumimos en estos tipos de rubros. ¿Ok? Así como vemos nosotros aquí en esta canastita, es lo que busca el INEI. Obviamente, este tipo de canasta de consumo sirve para poder elaborar el IPC, que es el índice de precios al consumidor, ya que vamos a ver justamente en un momento. No sé si hasta acá tenemos alguna pregunta. ¿Hasta acá tenemos alguna pregunta? Ok, si no hay preguntas, seguimos avanzando. A ver. Profesor, es de que ¿cuál es el nombre verdadero del INEI? Instituto Nacional de Estadística e Informática. Es la ¿Y el institución del... IPC? Al IPC es el índice de precios al consumidor. Es un indicador. ¿Ya? Ahorita vamos a verlo. Entonces, seguimos. A ver, vamos a ver. El nivel de agregado de precios básicamente sería una media ponderada de los precios de una canasta de consumo. ¿Qué quiere decir una media ponderada? Cuando nosotros queremos calcular el precio promedio de una canasta de productos, cada tipo de producto no va a tener el mismo peso. ¿Por qué? Porque por lo general lo que son alimentos van a tener un peso mayor y lo que son esparcimiento va a tener un peso menor. Es como en el caso en el caso de lo que son los exámenes de la pre. Cada examen de la pre tiene un peso determinado, ¿no? Por lo general, el primer examen vale 20% de peso y el último creo que vale 40, 50%. ¿Por qué? Porque en el último examen viene mayor información, por eso que le da mayor importancia. Es lo mismo aquí en el nivel de agregado de precios, ¿no? En nivel de agregado de precios, obviamente los alimentos tienen un mayor peso que irse al cine, ¿no? O irse de viaje, ¿no? Que también está considerado en la canasta de consumo. Entonces, por eso es que se hace una media ponderada de acuerdo a un peso que se le toma a cada tipo de producto que consume una familia. Pero en el Perú no hacemos mucha distinción en eso, en realidad, ¿no? El nivel agregado de precio en general es equivalente al Perú al índice de precios al consumidor. O sea, cuando le hablen de nivel de agregado de precios, le están hablando en el Perú de índice de precio al consumidor, que es el IPC. ¿Ok? ¿Y qué es el índice de precio al consumidor? Justamente tienen ahí, es una media de precios, es una medida de los precios de los bienes y servicios de una canasta de consumo comprados por un consumidor típico. ¿Qué es un consumidor típico? Un consumidor promedio, un consumidor estándar. ¿Ok? A eso se refiere el IPC. ¿Qué más? Dentro de lo que nosotros conocemos en economía y en la parte de lo que estamos viendo el tema de consumo, obviamente dentro del consumo tenemos que hablar directamente también no solamente del ingreso, sino también del ahorro y la inversión, ¿no? Nosotros, por ejemplo, imagínense un ejemplo, una persona gana 2.000 soles, ¿no? Es soltera, obviamente, sola, gana 2.000 soles y de esos 2.000 soles se gasta unos 1.000 soles en alimentos y otros, 1.000 soles, y le quedan 1.000 soles de ahorro, ¿no? Pero por lo general estas personas, obviamente personas que tienen visión a futuro, no se gastan todo en otras cosas o cosas banales, sino que una parte de esos 1.000 soles que quedan los ponen en el ahorro, ¿no? Los ponen en un ahorro en el banco para que pueda ganar intereses, ¿no? Y la otra parte, por lo general, lo comienza a invertir. Un pequeño negocio, comprar un carro, comprar una casa, etcétera. No sé si me dejo entender. Entonces, por lo general se busca eso, ¿no? Que el consumo, una vez que tengas un ingreso, de ese ingreso, una parte vaya a satisfacer tu consumo, que es necesidades primarias o secundarias, una parte va al ahorro,
¿no? Con un tema de ver a futuro, ¿no? Y la inversión, que básicamente es, ¿no? A generar un emprendimiento o invertir en un lugar donde te genere mayores ganancias, ¿no? Entonces, todo esto lo hacen las empresas y las familias, ¿no? Las familias en realidad lo que hacen nuestros padres es no solamente también gastar dinero, sino también ahorrar, porque si no ahorramos, nos puede caer una emergencia y obviamente sin tener ningún tipo de sol en el bolsillo, ¿no? Y las empresas van más allá, ¿no? Las empresas en realidad van a un tema de ahorro, sí, pero también un tema de inversiones. ¿Por qué? Porque ellos, por lo general, las empresas buscan invertir, porque ese es básicamente su meta, ¿no? Ganar dinero. Y si para ganar dinero necesitas invertir, ¿ok? ¿Qué más? Entonces, regresamos nuevamente a lo que es el consumo. La función consumo, como ustedes ven, o el consumo en sí, depende mucho del ingreso disponible. ¿Qué quiere decir el ingreso disponible? El ingreso que tú tienes en el bolsillo, en la mano. Básicamente, como dice el nombre, disponible para adquirir con bienes y servicios. Si ustedes ven en el gráfico que ustedes están ahí, pueden verificar que hay una línea recta, ¿no? Si ahí pueden verificar también que en el eje X encontramos el ingreso disponible de los hogares y en el eje Y encontramos el gasto consumo, ¿no? El gasto consumo de los hogares. Entonces, ¿qué podemos definir de ese tipo de curva? Que esa curva está directamente proporcional. ¿Por qué? Porque tiene una pendiente positiva. Quiere decir que si el ingreso disponible aumenta, el consumo de la familia también aumenta. Y es lo normal, ¿no? Porque por lo general, ¿qué haces? Cuando uno tiene dinero, consume más o gasta más, ¿no? Por ejemplo, en el caso de ustedes, seguramente su papá cuando estaban en el colegio les daba 20 soles por semana. Lo más probable, quizás menos. Y ustedes con esos 20 soles tenían que sobrevivir de lunes a viernes. Con eso podían pagar el pasaje del carro si que su colegio no quedaba cerca de su casa y de vuelta, comprar algo en el recreo, en el break, ¿no? Y comprar otra cosita adicional, por ejemplo, hacer una fotocopia, un lapicero, algo que te falte adicionalmente. La idea es que esos 20 soles debes hacerlos durar hasta el viernes, esa semana, de lunes a viernes, ¿no? Y al finalmente, cuando ya termine la semana, lo más probable es que te quede 1 o 2 soles de ahorro, o quizás no te quede nada, o quizás antes que termine la semana, estás pidiéndole a tu mamá que te preste, ¿no? Entonces, ¿pero qué pasaría si tu papá te da 100 soles mensuales? Perdón, 100 soles semanales. Con 100 soles semanales, ¿qué haría? Te compraría más cosas, pues. No solamente podrías irte en carro todas las veces, ¿no? Ir en el break, comprarte cualquier cosa. Y es más, comprarías hasta ahorrar y comprar otras cosas adicionales. Entonces, obviamente, hay una relación. Cuanto mayor es el ingreso disponible, tú como persona, como ser humano, tiendes a gastar. Así de simple. ¿O me equivoco? ¿No? Sobre todo las damas cuando van a comprar a las tiendas, ropa u otras cosas, tienen dinero en la mano, automáticamente comienzan a gastar, ¿no? Eso es lo que pasa. Entonces, matemáticamente podemos indicarlo acá, que el consumo es una función del ingreso, ¿no? Como ven acá. Es una función del ingreso, ¿no? ¿Por qué? Porque a mayor ingreso disponible, mayor consumo. Y a menor ingreso disponible, menor consumo. ¿Ok? Entonces, eso es lo que quiere decir el tema de la función consumo. Depende directamente del ingreso disponible. Si no hay dinero, no hay cómo consumir, porque no hay plata. ¿Ok? Hasta aquí, ¿tenemos alguna pregunta? Ya, seguimos avanzando. Si no hay preguntas, seguimos avanzando. Seguimos. Dentro del tema de lo que es el consumo, el señor Engels se percató de una relación que existe entre el consumo y el gasto de las familias. Y justamente eso es lo que vamos a ver el día de hoy también, ¿no? Él promulgó 4 leyes, ¿no? Que en general se pueden decir que se están cumpliendo. Una de ellas es el número 1. Ese menos I que dice que ustedes ven acá, quiere decir que a menor ingreso, ¿no? A menor ingreso, el porcentaje del gasto aumenta, pero en alimentos, solamente en alimentos. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo,
Imagínate, hipotéticamente, obviamente, ¿no? Hipotéticamente, que yo gano 1.000 soles. De esos 1.000 soles, 500 se gasta en alimentos. ¿Cuál es la proporción del gasto? 50%. ¿Por qué? Porque de 500 sobre 1.000 que estoy ganando es 50%. O sea, la proporción del gasto vendría a ser 500 sobre 1.000. O sea, el 50%. Quiere decir que el 50% de mi sueldo se está yendo en comprar alimentos. ¿Ok? Pero imagínate, eso es lo que dice Engels, ¿no? Que cuando el ingreso es bajo, el porcentaje del gasto aumenta. Y es verdad, ¿no? Porque si una persona gana 1.000 soles y gasta 500 soles, prácticamente el gasto es el 50% de tu sueldo. O sea, la mitad, es alto, ¿no? Pero ¿qué pasaría si, por ejemplo, este señor que gana 1.000 soles, ¿no? Consigue un nuevo trabajo y ahora gana 5.000 soles mensuales. 5.000, ¿ah? Gana 5.000 soles mensuales, ¿no? De estos 5.000 soles mensuales, está gastando 1.000 soles para alimentos. Obviamente subió un poquito más, ¿no? De 500 que gastaba, ahora subió a 1.000, ¿no? Obviamente que sí, porque si tienes más dinero o tienes un mayor ingreso, puedes consumir más cosas, ¿no? Pero en alimentos, ¿ah? Y obviamente la proporción va a cambiar. Si gano 5.000 ahora y ahora gasto 1.000 soles para alimentos, ¿cuál sería la proporción? 1.000 sobre 500, que es 1.000 sobre 5.000, sería 20%. Entonces nos podemos dar cuenta que la proporción del gasto disminuye, pero solamente en alimentos. ¿Y por qué se da esto? Porque nosotros, recuerden que las características del ser humano, perdón, una de las características de las necesidades humanas es que son saciables. Las necesidades son saciables. O sea, quiere decir que en algún momento yo me voy a saciar de comer. ¿Sí o no? Entonces, si yo gano 5.000 soles, obviamente voy a comprar más alimentos, pero no voy a llevar un límite, pues, ¿no? Si yo gano 20.000 soles, no voy a comprar 10.000 soles en alimentos. ¿Me dejo entender? Compraré pues 3.000, 4.000. Entonces, si yo hago la proporción nuevamente, siempre voy a ver que la proporción del gasto con respecto a alimentos va a disminuir, ¿no? Justamente en el ejemplo que les estoy dando, ¿no? Ahora estoy gastando 1.000 soles en alimentos, pero ahora gano 5.000. 1.000 sobre 5.000 es el 20%. Quiere decir que el porcentaje del gasto en alimentos se ha reducido al 20%. Como porcentaje, ¿ah? Como porcentaje. ¿Ok? No sé si me estoy dejando entender acá. ¿Hasta acá tenemos alguna pregunta? ¿Ya? Entonces, es importante que ustedes sepan entender un poquito esta parte, ¿no? Porque aquí podrían venir preguntas, ¿no? Pero solamente las leyes funcionan solamente en alimentos, nada más, ¿ah? Porque obviamente nosotros compramos mucho más cosas, no alimentos, ¿no? Entonces, esta ley siempre se va a dar de esa forma. ¿Qué más? La tercera ley dice que si aumenta o disminuye el ingreso, el porcentaje del gasto se mantiene relativamente igual. No igual, pero relativamente igual, ¿no? Eso pasa, por ejemplo, en lo que es solamente en el rubro de vestido, alquiler, luz y combustible, ¿no? O energía eléctrica y combustible. Por ejemplo, en el tema del alquiler. Vamos a un ejemplo. Imagínate que yo, igual, sigo ganando 1.000 soles, ¿no? 1.000 soles y 500 gasto en alimentos, ¿ya? Como inicialmente lo hemos comentado. Pero de los 500 que me quedan, estoy gastando para alquiler de mi cuarto 200 soles. Pero ese alquiler de cuarto de 200 soles lo voy a pagar durante todo el año, porque por lo general no sube. Así, aumente mi sueldo a 5.000 soles, yo voy a seguir pagando 200 soles de alquiler de mi cuarto, ¿no? Por lo general, en un año, porque a veces anualmente aumenta el valor del alquiler. Pero en ese año lo voy a gastar 200 soles mensuales, ¿no? Independientemente si gane 1.000 soles o gane 5.000. Igual voy a pagar 200 soles, ¿no? ¿Me dejo entender? Y eso pasa también con el tema del combustible. Si tengo mi carro, ¿no? Por lo general, así gane más o gane menos, yo voy a gastar en combustible porque voy a mi rutina normal, me gasto 200 soles en combustible mensual. Más o menos, 250, 180, más o menos, promedio. Pero más o menos va a estar ahí. Entonces, pero solamente lo que es combustible. ¿Ok?
Y así podemos indicar para cada tipo de ejemplos. Ese sería la ley de Engels número 3. Y la 4 es más sencilla, y yo creo que la van a entender más rápido, ¿no? La 4 nos dice, si aumenta el ingreso, aumenta también el porcentaje del gasto, pero solamente en esos rubros, ¿no? ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si yo inicialmente estudiaba en un colegio nacional, porque mi papá ganaba 1.000 soles o 2.000 soles mensuales nada más, no alcanzaba para ponerme en un colegio particular, pero ahora tu papá se gana la tinca, ¿no? O comienza, le duplican el sueldo, gana 5.000 soles, por decir. Entonces, obviamente, tu papá ya no te tendría en un colegio nacional, sino te inscribiría en un colegio particular, uno de los mejores colegios, para que tengas una buena educación, ¿o no? Sí. En el tema de salud, antes ibas al seguro social, ¿no? Que ibas por un resfrío y al final salías enfermo de otra cosa, ¿no? Ya no harías esa de salud, sino tu papá te contrataría un seguro particular en una clínica reconocida, ¿no? Para que no hagas cola y todo eso. ¿Qué más? En lo que es con respecto al ahorro, antes no ahorrabas ni un sol. Ahora, con 5.000 soles mensuales, ahora tu papá ganando, papá puede ahorrar quizás 1.000 soles o 1.500 soles mensuales, ¿no? Antes no tenías utensilios para el hogar, ni siquiera tenías o tenías algunos viejitos. Ahora te puedes comprar la mejor vajilla, ¿no? Te puedes comprar lo mejor, ¿no? Antes no ibas a la esquina, ni a la esquina te podías ir. Ahora te vas de viaje a Disney World, te vas de viaje a Europa, te vas de viaje a España, etcétera, ¿no? Entonces, este tipo de cuarta ley que nos dice Engels tiene mucha relación con lo que el ser humano hace realmente, ¿no? Cuando tiene mayor ingreso, gasta más, ¿no? Pero gasta más en otras cosas, no en alimentos, ¿no? En souvenir, en viajes, en ropa, ¿no? Etcétera, ¿no? ¿Ok? No sé si me estoy dejando entender en ese sentido. Eso es lo que nos dice Engels. Y estas son las 4 leyes que formuló o identificó o relacionó, en este caso, Engels, ¿no? La relación entre el ingreso y el gasto relativo a los consumidores. Esa sería la ley de Engels, ¿no? ¿Qué más podemos decir? Ahora vamos a hablar de los organismos reguladores. No sé si hasta lo que hemos visto anteriormente está correcto. ¿Todo está claro? ¿Todo está claro? Sí, profesor. Ya, perfecto. Ahora vamos a hablar de los organismos reguladores. Dentro del Estado peruano, nosotros tenemos algunos organismos reguladores que básicamente supervisan la actividad comercial de las empresas privadas y públicas, ¿no? Estos organismos son un apoyo para el Estado peruano para poder, de alguna forma, defender los derechos del consumidor, supervisar el servicio que están brindando o bienes que se están ofreciendo. En el caso, por ejemplo, del primero, que es OSINERMIN, que es el organismo supervisor de la energía, ¿no?, en el país, ¿qué nos dice? Ellos, por lo general, el ámbito de sus funciones está orientada a lo que es la energía, electricidad y gas natural. Quiere decir que ellos van a supervisar el abastecimiento de lo que es la energía eléctrica, la energía motriz, energía solar, energía eólica y gas natural. Con respecto, obviamente, cumpliendo todo lo que es la normativa del sector y actúa con mucha autonomía con respecto a otros organismos, ¿no? ¿A qué empresa supervisa? Básicamente, justamente la que ustedes ven ahí, Enel, Ludesur, los grifos, porque también expenden grifos, gasolina, energía, comercializadoras de gas, por ejemplo, Yamagas, Solgas, ¿no? Y las empresas de gas doméstico, por ejemplo, Cálida, ¿no? Entonces, todas esas empresas que estamos indicando son supervisadas por el SINERMIN. ¿Ok? ¿Qué más? Por ejemplo, si nosotros tenemos un problema, por ejemplo, con el recibo de luz, que no me llega el recibo de luz, o me llega el recibo demasiado alto, el valor, no sé por qué me llega tan alto el recibo de luz si yo no he gastado energía eléctrica. Entonces, yo puedo generar un reclamo
puedo generar un reclamo a Luz del Sur, pero si Luz del Sur no me hace caso, me voy a reclamar a Ocinermin. ¿Por qué? Porque es el organismo supervisor justamente de la empresa privada de este rubro. ¿Ok? Entonces, Ocinermin, como le digo, es una empresa, una institución del Estado, ¿no? Es una institución pública con derecho privado, ¿no? Porque lo que hace es básicamente velar por el correcto funcionamiento de este tipo de empresas, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo un problema en el balón de gas, yo voy a comprar Yamagas, me trae el balón Yamagas, y el peso del balón de gas no coincide con lo que yo sé que regularmente debe pesar, ¿no? Entonces le hago un reclamo a Yamagas. Y me dice que no, que el balón está lleno. Entonces voy y le reclamo a Ocinermin, ¿no? Y Ocinermin obviamente le puede caer a Yamagas, ¿no? O a esas empresas porque obviamente están vulnerando tu derecho, ¿no? Como consumidor. Entonces, así podemos poner muchos ejemplos, ¿no? Muchos ejemplos con respecto a este punto. Otro tipo de situación se da también en este organismo supervisor, que es Ocitran. Ocitran es el encargado, básicamente, ¿no?, de supervisar todas aquellas empresas que tienen infraestructura terrestre, donde ellos han invertido, o el capital privado ha intervenido, ¿no? Aquí, por ejemplo, podemos encontrar a lo que es todas las empresas que han hecho obras en las carreteras, autopistas y aeropuertos. Por ejemplo, en el tema de las carreteras o autopistas tenemos a los famosos peajes. Los peajes son básicamente empresas privadas que tienen la función de poder mantener las vías o las carreteras en óptimo estado, pero para eso ellos gozan de una licitación por 30 años, 15 años y cobran peaje a quienes, al público en general. ¿Para qué? Para poder tener mantenidas toda la línea, toda la línea de lo que es las pistas, indicaciones, semáforos, todo en óptimo estado, ¿no? Otra empresa puede ser justamente Rutas de Lima, que justamente está en litigio con la Municipalidad de Lima. Otra empresa puede ser la AMSAC, la línea amarilla que está debajo del río Rímac. Obviamente tú cuando entras por ahí tienes que pagar, ¿no? No es gratis, ¿no? Entonces, hoy eso lo cobra obviamente esa empresa, la AMSAC, ¿no? Línea amarilla SAC. Otro tipo de concesión que también es explotada y es supervisada por el Ocitran es los aeropuertos. Por ejemplo, en el aeropuerto internacional Jorge Chávez lo administra Lima Airport Partner, o LAP, ¿no? Es una empresa privada que tiene la concesión del aeropuerto Jorge Chávez por 30 años, ¿no? Actualmente ahorita están construyendo la segunda torre de control y la segunda pista de aterrizaje para ampliar la capacidad del aeropuerto, ¿no? Pero así también como que tenemos aquí LAP en Lima, en provincia también tenemos otras empresas que están administrando esos aeropuertos, en nombre del Estado, obviamente, ¿no? Entonces, vemos que el ámbito de poder de gestión de Ocitran es muy amplio, ¿no? Es muy amplio. ¿Qué más podemos decir? En el caso de Ocitel, yo creo que Ocitel está bastante claro, ¿no? Es el órgano supervisor de las telecomunicaciones. Aquí creo que nosotros tenemos mucho más tipo de interacción con este tipo de institución. ¿Por qué? Porque nosotros por lo general somos los consumidores directos de lo que son telefonía fija, más telefonía móvil, televisión por cable, etcétera, ¿no? Mayormente utilizamos ese tipo de servicios, ¿no? Entonces, Suitel es el que supervisa a todas las empresas. Por ejemplo, en telefonía fija y móvil, a Claro, a Entel, a Vitel, a Movistar, a Claro, no sé qué empresas más faltan, ¿no? Son como 4 o 5, ¿no? Entel y Vitel, ¿no? Ok, ahí tenemos, por ejemplo, en el tema de lo que es telefonía móvil. Y el tema de Internet tenemos varias, pues. Tenemos ahí a Win, a Movistar, a Claro, a Entel y otras empresas. Y en el tema de lo que es telefonía, cable, tenemos obviamente pues a Movistar, tenemos a DirecTV, que es bastante conocida, y otras empresas pequeñas, ¿no?
Entonces, en este caso, podemos identificar que en todo rubro, actividad que se comercia en el estado, dentro del país, tenemos muchas empresas que pueden dar ese servicio, ¿no? Obviamente, si tienes un problema con el recibo de pago de la telefonía de Claro o Movistar, obviamente lo primero que haces es quejarte a la empresa, pero si no te hace caso, ya sabes dónde quejarte, en Occitel, ¿no? La SUNAS. La SUNAS es otro organismo, ¿no? Otra institución del Estado, pero se encarga básicamente de la supervisión del agua y alcantarillado en todo el Perú. Bueno, tomando como Lima, aquí Lima, el que administra lo que es el agua potable y el alcantarillado es Sedapal, no hay otro. Pero en provincia hay otras empresas, ¿no? Que son parte de Sedapal, pero tienen otro nombre, ¿no? Y esas empresas son las que se encargan de mejorar el tema del agua, ¿no? Y sobre todo el tema del alcantarillado, ¿ya? ¿Qué más? ¿Qué más podemos decir? El Indecopi es la otra institución del Estado que se encarga de lo que es el derecho a la defensa del consumidor y la propiedad intelectual, ¿no? Ellos son los supervisores básicamente de toda aquella institución o empresa público o privada que ofrezca un servicio, un bien o un servicio al consumidor, ¿no? Básicamente protegiendo obviamente sus derechos, ¿no? Entonces, Indecopi también tiene injerencia sobre todos los 4 que están abajo. ¿Por qué? Porque obviamente supervisan a esas empresas y esas empresas ofrecen un servicio. Entonces, o Indecopi también puede tener jurisdicción sobre ellos, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque una persona, por ejemplo, a mí, yo, mi recibo de celular ha venido demasiado alto. Lo correcto es que vaya a Occitel a quejarme, ya que, claro, no me quiere hacer caso. Pero también lo puedo hacer ante Indecopi. ¿Por qué? Porque ellos defienden al consumidor y yo estoy consumiendo un servicio de telefonía móvil. Por lo tanto, también Indecopi puede entrar como un área de injerencia dentro de lo que es, ¿no? Proteger los derechos del consumidor, ¿no? Y así podemos encontrar para cada uno de ellos un ejemplo, ¿no? Pero también es muy importante, jóvenes, que ustedes también tengan presente que también protege la propiedad intelectual. Y cuando hablamos de la propiedad intelectual, hablamos de 2 cositas. Pueden ser los inventos, ¿no? O las creaciones que nosotros hagamos, ¿no? Por ejemplo, si yo escribo un libro y quiero que se reconozca en el Perú como que ese libro es mío, yo tengo que ir a la Indecopi y registrarlo para tener la patente de que el libro que se ha escrito es mío, ¿no? O inventé, por ejemplo, un cargador de celulares con energía solar. Es un invento no nuevo. Entonces voy a Indecopi y lo registro con una patente para poder decirle a todo el Perú que ese invento es mío. Que si hay una persona que quiere poner algo similar, tiene que pedirme permiso primero, ¿no? Y si quiere hacer con negocio con mi invento, va a tener que pagarme regalías, ¿no? Pagarme regalías. ¿Ok? Un ejemplo. Otro ejemplo, por ejemplo, ustedes han visto las novelas de Harry Potter, pues, ¿no? Harry Potter, obviamente hay una persona que escribió esos libros, ¿no? Pero esos libros fueron llevados al cine, ¿no? Han hecho películas de eso. Obviamente, la persona o la empresa que hizo las películas, obviamente tienen que haberle pedido permiso primero a la escritora para llevar sus libros al cine, ¿no? Y obviamente esta señora ganó, o persona, no, mejor si es hombre o mujer, ganó millones, obviamente por conceder el derecho a esta empresa para que sus libros los lleve al cine, ¿no? ¿Me dejo entender? Entonces, ¿por qué? Porque obviamente los libros de Harry Potter son míos. Nadie los puede utilizar a menos que yo lo consienta. Y si lo consiento, tienes que pagarme, pues. ¿Por qué? Porque estás usando mis libros para que tú ganes dinero. Y no vas a ganar dinero con mi propiedad intelectual. Si ganas tú, gano yo también, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Entonces, creo que me estoy dejando entender, por favor, jóvenes, a ver si tienen alguna duda, me van indicando si está correcto o todo está normal. Ya. Sigamos avanzando.
¿Ok? No sé si tienen un break, creo que tienen un break de 2 a 2 y 5. ¿Me avisan, por favor? Ya. Sigamos. Aquí, por ejemplo, podemos ver un tema de Indecopi, ¿no? Como dijimos, Indecopi es el Instituto de Defensa del Consumidor y la Propiedad Intelectual. Como dijimos, Indecopi es una institución que básicamente está detrás de aquellas empresas que ofrecen servicios o bienes y que vulneran los derechos del consumidor. Por ejemplo, en este tema de este concierto, por lo general, ¿qué pasa? Cuando una empresa promueve un concierto, a veces vende más boletos que la capacidad del lugar lo permite, ¿no? Y a veces las personas se pueden quedar afuera, no pueden llegar a entrar. Entonces, obviamente ha pagado por algo que no lo han consumido. Entonces comienzan ahí los problemas a pedir que les devuelvan el dinero. Entonces ahí donde lo primero que saltan son Indecopi, ¿no? Porque obviamente ellos son los primeros que deben proteger los derechos del consumidor. Y algunas empresas pues son multadas por Indecopi, ¿no? Son multadas y multas grandes, ¿no? Por ejemplo, en este caso, 155.000 soles, ¿no? Entonces, así también pueden tener otras empresas una multa de ese tipo, ¿no? Hasta aquí, ¿tenemos alguna pregunta? Aprovechemos. Ya, sigamos. Ahora vamos a ver lo que es el dinero, ¿no? Creo que todos de alguna forma conocemos qué es el dinero, ¿no? El dinero es un medio de intercambio en realidad, un medio de pago, un medio de intercambio, porque el dinero representa en nuestras manos un valor monetario de los bienes y servicios que vamos a intercambiar. Obviamente el dinero va a tener diferente tipo de moneda en cada país, ¿no? Acá será el sol peruano, en Colombia serán los pesos colombianos, en Paraguay el guaraní, en Panamá el balboa, en Japón el yen, etc. En Estados Unidos el dólar, ¿no? Va a tener un diferente tipo de moneda porque obviamente somos países diferentes, ¿no? Pero en cualquiera de los casos es dinero, ¿no? Entonces ahí podemos ver la definición de lo que es el dinero. El dinero, para que ustedes puedan tenerlo presente. ¿Qué más? Pero como dijimos, cada país tiene, todos los países tenemos dinero, pero cada país tiene diferente tipo de moneda, ¿no? Y la moneda básicamente es el curso legal que se le da al dinero. Por ejemplo, en el caso peruano, el dinero que utilizamos es la moneda del sol peruano. ¿Por qué? Porque el Banco Central de Reserva, que es la institución del Estado que se encarga de la política monetaria, le ha dado el valor o la denominación del sol peruano a la moneda del Perú. Y con eso podemos hacer todas nuestras transacciones dentro del país. Comprar y vender bienes y servicios a cambio del dinero que nosotros nos den o lo ofrezcamos, ¿no? Ese es básicamente lo que es la moneda. ¿Cuáles son las funciones? Las funciones son varias, ¿no? En realidad podemos encontrar que es una medida de valor. Sí, ¿por qué es una medida de valor? Porque representa una cantidad. Si ustedes agarran un billete de 10 soles, esa cantidad refleja 10 soles, ¿no? Y con esa cantidad o ese valor que refleja el billete, podemos adquirir un bien o un servicio, ¿no? Por eso que tiene valor. ¿Qué más nos dice? Es un medio de pago, sí, porque ese billete que muestra un valor, puedo utilizarlo para intercambiar bienes y servicios. Con un solisol me puedo ir a comprar una gaseosa de medio litro, ¿no? Y fácilmente me la van a dar y encima me van a dar un cambio, ¿no? ¿Qué más? Medio de común de pago diferido. Nosotros para el pago diferido, ¿qué es el pago diferido? El pago diferido es, como dice su nombre, diferir en el tiempo, o sea, separar, básicamente, o alargar en el tiempo, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero comprar un producto y no tengo dinero en ese momento, yo lo puedo sacar a crédito, ¿no? O sea, diferir el pago en el tiempo,
quiero comprarme un televisor en Saga Falabella y utilizo el medio de pago que es la tarjeta de crédito y le digo, ¿sabes qué? No lo puedo pagar ahora, acá está mi tarjeta, voy a diferir el pago en 6 meses, en 6 cuotas. Entonces, obviamente voy a pagar el televisor en 6 cuotas, pero en ese momento no lo voy a pagar. Por eso que en ese caso se dice que es medio de pago diferido, ¿no? Se utiliza muchísimo el tema de las tarjetas de crédito en ese caso. ¿Qué bueno dice? ¿Es un medio de atesoramiento? Sí. ¿Por qué? Porque nosotros, como comúnmente trabajamos, generamos un ingreso. Después de satisfacer nuestras necesidades primarias y secundarias, tenemos un saldo. Y ese saldo, por lo general, lo generamos ahorro o inversión. Entonces, mensualmente estamos, ¿no?, generando riqueza. ¿Ok? Ok. Entonces, vamos a ver un pequeño receso de 5 minutos, ¿ya? Para comenzar. ¿Ya? Gracias.